Hoy iniciamos un nuevo libro y qué bendición que pueda ser uno de los evangelios que nos recuerden de esa maravillosa noticia y que nos recuerden también de la vida de nuestro Señor Jesucristo, su misión y lo que Él pues también espera de nosotros. Entonces pongamos como siempre primero este tiempo en manos de Dios para que sea Él quien nos guíe, mis hermanos. Vamos allí donde nos encontramos, vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, nos acercamos a ti, Señor, con gratitud en nuestro corazón, porque una vez más nos permites acercarnos a ti de madrugada, nos permites buscarte, Señor, para ser edificados. Te damos gracias también porque nos permites dar inicio a una nueva serie de estudios devocionales, en este caso del Evangelio de Marcos. Gracias, Padre, porque un día enviaste a Jesucristo al mundo y junto con Él traíste esperanza para cada uno de nosotros, traíste esperanza a la humanidad. Gracias te damos por Jesucristo y en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, siempre es bueno que a la hora de meditar en estos pasajes, pues estemos presentes allí, que nos podamos ubicar. Por lo tanto, si usted tiene allí la facilidad, le invito a que pueda ubicarse en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Y quisiera también aprovechar por ser el primero, en cuanto a la metodología, ya no va a ser todo el capítulo como tal, sino que como el hermano Richard, pues muchas veces propuso, consideramos que ciertamente así es más provechoso, vamos a hacerlo por porciones. Entonces, en este caso, vamos a leer o vamos a meditar en la primera porción, que sería Marcos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8. Esa será la porción para esta mañana. Dice la Escritura, voy a leer en favor de ustedes. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, la Reina Valera esta porción pues la titula La predicación de Juan el Bautista, y en lo que nosotros meditaremos pues vamos a llamarlo esta reflexión como la primera frase, como el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Marcos, vamos a ver que este Evangelio responde a tres preguntas. La primera, ¿quién es Jesucristo? Es la primera pregunta. La segunda, ¿qué vino a hacer? ¿O cuál es su misión? Y por último, ¿qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que Él demanda? Con este primer versículo ya tenemos una respuesta a la primera pregunta, una primera respuesta, y es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y con esto, mis hermanos, ya somos introducidos en la historia más bella, más importante y más gloriosa. La historia de Cristo, nuestro Señor y Salvador. La historia del unigénito Hijo de Dios, aquel del que hablaron los profetas del Antiguo Testamento, y tenemos allí como ejemplo lo que mencionan los versículos 2 y 3. Y estos versículos 2 y 3
Además nos muestran que la venida de Cristo al mundo ya había sido anunciada por los profetas. Se dice que Dios enviaría a un mensajero que prepararía el camino del Señor, y ese mensajero pues evidentemente es Juan el Bautista. Así que después de siglos de silencios proféticos, la esperanza llegó. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero antes de ello, el cumplimiento de esa profecía, mis hermanos, comenzó primero con el cumplimiento de lo escrito en Isaías, lo que dicen los versículos 2 y 3, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Cuál era entonces la función de Juan como mensajero? Su función, mis hermanos, como dice el pasaje, era preparar el camino del Señor. Y luego el versículo 4 nos habla de ese ministerio de Juan. El ministerio de Juan, mis hermanos, según lo que nos enseña el pasaje, se caracteriza por predicar el bautismo de arrepentimiento. Y esto con el propósito de que las personas confesaran sus pecados y fuesen perdonadas. Y también su ministerio consistía en bautizar, por eso se le llamaba Juan el Bautista, bautizar a aquellos que se arrepentían, como esa señal de ese arrepentimiento. Y estos mismos eventos, mis hermanos, usted puede constatarlos y también pues complementarlos, tener una perspectiva más completa yendo a los otros evangelios: Mateo 3, Lucas 3, Juan capítulo 1. Pero independientemente de quién sea el narrador de la historia, hay algo en lo que coinciden, mis hermanos, y es en que el protagonista no es Juan. El centro del mensaje no es Juan. Cristo es el centro. Y así siempre debe ser el evangelio, cristocéntrico. Y por eso el versículo 7 dice que predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y mis hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que ninguno de nosotros es digno del Señor. Y aún así, mis hermanos, muchas veces actuamos ya yéndonos a la práctica o aterrizando esto en nuestras vidas. Muchas veces actuamos como si nuestra vida fuera más digna o más importante que la del Hijo de Dios. Mis hermanos, nosotros no podemos ser esclavos del amor propio. En nuestro corazón solo debe haber un Señor. Y ese Señor, mis hermanos, no puede ser nuestra comodidad. No puede ser el amor al yo. Recordemos esto que nos enseña la Escritura: ninguno de nosotros es digno. El mensaje de Juan es un mensaje diferente, porque mientras él bautizaba con agua, Jesús bautizaría con Espíritu Santo, y eso es lo que enseña el último versículo de esta porción. Continúa diciendo Juan: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y aquí entonces se muestra la diferencia del ministerio. Juan, si bien podía llamar al arrepentimiento, eso es lo que hacía en su ministerio, solamente Cristo podía hacer lo que Juan no podía. Y esto es, mis hermanos, transformar el corazón. Y eso es el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es la buena noticia de que si creemos en el Señor y nos arrepentimos, nuestros pecados serán perdonados, pero además nuestro corazón transformado, ni siquiera cambiado, sino que se nos da un nuevo corazón, una nueva vida, algo que otro humano no podría hacer por nosotros, algo que nosotros mismos no podríamos lograr.
Pero todo esto, mi hermano, comenzó aquí en lo que vemos en esta porción. Comenzó con un llamado a preparar el corazón para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí la pregunta también para meditar es, ¿está preparado nuestro corazón? ¿Qué tenemos para confesarle al Señor en cuanto a nuestros pecados, mis hermanos? Es triste ver cómo muchas veces los creyentes reducimos el evangelio solo a lo intelectual. Comprendemos acerca de la salvación. Pero mis hermanos, en este espacio devocional debemos preguntarnos, ¿realmente vivimos como aquellos que han sido transformados? Por ejemplo, más adelante Jesús dirá que si alguien quiere ser su discípulo, debe negarse a sí mismo. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida a causa del evangelio, la salvará. Y te pregunto, mi hermano, ¿qué está siendo más importante para ti? ¿Qué estás haciendo con tu vida, mi hermano? ¿Estás viviendo realmente para Cristo? ¿O más bien estás viviendo para ti? ¿Cuáles son tus metas? Job afirmó que de oídas había oído, pero después que sus ojos vieron verdaderamente quién era Dios. Y después de ello, ¿qué pasa con Job? Se aborreció, se arrepintió, es lo que dice el siguiente versículo. Se sentía avergonzado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento. Muchos que se autoperciben como creyentes parece que no conocen verdaderamente al Señor, aquel del que dicen ser esclavos. O como diría Matthew Mead en un libro que leímos, El casi cristiano al descubierto, muchos eran casi cristianos y sin embargo casi salvados, y sin embargo perecen. Mis hermanos, para ser salvos no basta con oír de Jesús. No basta con aparentar que somos hijos de Dios. Para ser salvos, mi hermano, ni siquiera no es suficiente con que nuestras acciones externas coincidan con las demandas divinas. Ni siquiera eso es suficiente. Para ser salvos, mis hermanos, se necesita una cosa principal: conocer verdaderamente a Cristo, el Hijo de Dios. No solo escuchar de Él, no solo oír de Él, sino conocerle y conocerle verdaderamente. O como diría Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna. Porque si nosotros conocemos verdaderamente a Jesucristo, mi hermano, nuestra vida no puede ser la misma de ninguna manera. Porque si tú conoces verdaderamente de Cristo, así como Job, debes aborrecer tu vida, debes negarte a ti mismo, debes cargar la cruz. Debes arrepentirte, pero no como algunos lo piensan, que digo una frase, me arrepiento una vez y ya estoy arrepentido. No, mi hermano, debes arrepentirte cada día. Arrepentirte hoy, en esta madrugada.
sentir vergüenza por ese pecado que mora en nosotros y además vivir de una forma distinta a como vive aquel que no conoce verdaderamente a Cristo. Así que, mis hermanos, el Evangelio de Marcos nos ayuda a responder a esta pregunta crucial para la salvación. ¿Quién es Jesús? Hoy hemos visto una respuesta, es el Hijo de Dios, y podemos inferir más. Es nuestro Salvador, es aquel del que se profetizó en la antigüedad. Pero el Evangelio de Marcos no responde solo a esa pregunta, también nos ayuda a responder para qué vino al mundo. Y Jesucristo vino con un propósito claro, mi hermano. Y es lo que vamos a estar viendo a lo largo del libro, su misión. Y veremos esa gloriosa noticia en la vida de Cristo. Él vino para salvarnos, pero también para transformarnos. Porque aquel que es salvado, mi hermano, su vida va a cambiar. Y también decíamos que se responde a la pregunta, ¿qué espera el Señor de nosotros? Si estamos en esta reunión es porque decimos que creemos en Él y le conocemos. Si esto es así, mis hermanos, debemos ser conscientes de que el Señor no solamente nos salva, el Señor también espera que nosotros nos conduzcamos de cierta manera. Y es lo que vamos a estar aprendiendo, mi hermano, en cada uno de estos espacios. ¿Qué quiere el Señor que hagamos nosotros con nuestra vida? ¿Cuál es el llamado que Él hace a nuestro corazón? ¿Qué espera el Señor de ti, mi hermano? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que creamos en Él y nuevamente, como el arrepentimiento, esto no es asunto de una vez. Los discípulos pedían para que el Señor les aumentara la fe. ¿Qué espera Cristo de nosotros, mi hermano? Que nos neguemos a nosotros mismos, que le sigamos genuinamente. Mis hermanos, recordemos en esta mañana ese precioso evangelio de salvación. Recordemos en esta mañana que nuestra vida ya no es nuestra vida, que vivamos o muramos, del Señor somos. Y debe ser nuestra oración que la gracia de Dios nos ayude a evidenciar esta verdad en la práctica. Y que cada día de nuestra existencia vivamos conscientes de quién es Jesús, a qué vino al mundo y qué espera de ti y de mí. Con esto en mente, mis hermanos, vamos entonces a orar. Padre de la gloria, nos acercamos a ti, Señor, con gratitud en nuestro corazón, porque una madrugada más permite que nos acerquemos a tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos permite recordar ese evangelio glorioso de salvación. Y te pedimos, Padre, que en nuestra vida práctica podamos nosotros dar ese fruto de arrepentimiento genuino. Padre, que cuando llegue aquel glorioso día, puedas tú decir de nosotros, buen siervo fiel. Padre, que cuando llegue aquel día, podamos nosotros disfrutar toda una eternidad junto a Cristo. Te pedimos, Señor, por nuestro corazón. No permitas, Padre, que éste nos engañe. Nuestro ruego, nuestra súplica, es que nos guíes a través de tu Santo Espíritu para que podamos conocer verdaderamente a Cristo. Y asimismo que nuestro cristianismo no sea de apariencias, no sea uno de hipocresía,
sino que sea uno genuino, Señor. Ese es nuestro ruego en esta mañana. Que ese glorioso evangelio de salvación pueda realmente transformar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, a que podamos negarnos a nosotros mismos y tomemos esa cruz y que ya no vivamos para nuestros placeres, para nuestros deseos, como lo hacíamos en otro tiempo, sino que ahora, Señor, podamos vivir para ti y para tu sola gloria, porque solo tú la mereces. Sea tu nombre exaltado, Señor. Nos colocamos en tus manos y que tu Santo Espíritu nos ayude a cumplir con aquello que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos, en los méritos de Jesucristo. Amén.